Y lo que vamos a hacer hoy es, pues bueno, conejo enterrado a lomo negros. Tenemos aquí 3 conejos preparados, los hemos puesto en adobo toda la noche, con una serie de pues laurel, cebolla picada, romero, ajo picado, etcétera, etcétera, y todo esto con vino rancio de Robres. Durante todas estas 12 horas que ha estado, pues ya le ha ido cogiendo el jugo de todos esos condimentos. Vamos a ponerle un poco de manteca de cerdo, porque la carne del conejo, pues como sabéis, es poco grasienta y necesita un poco de grasa. Y una vez ya, veréis, lo iremos metiendo debajo de tierra, haremos fuego y demás. Entonces ahora lo que voy a hacer es, ya lo veis, ponerlo aquí encima de este papel. Le vamos a poner un poquito de manteca para que tenga esa necesidad que tiene, algunas, un poquito de laurel, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y ahora ya lo que hacemos es envolverlo en este papel, y una vez bien puesto, vamos a hacer el agujero, vamos a picar. Vamos a ir al enterramiento, lo ponemos este así, el segundo, vamos a ver, bien, y ahora ya un poco de tierra, no mucha, echar 2 dedos de tierra encima de los conejos, no más, 2 dedos, quizá un poquito menos, Ahora tiene que estar en principio de 4 a 5 horas. Claro, según el conejo, si es un conejo pequeñico y demás, pues a lo mejor con 4 horas ya está. Si es un conejo de caza, pues que por lo menos 6 o 7 horas. Ya sabéis que está. Bueno, pues esto ya ahora ya al fuego y ya está. Leña seca para que agarre bien, si no. Bueno, estamos poniendo debajo leña seca y ahora pondremos ya leña más recia porque tiene que estar durante 5 horas cocinándose. Bueno, le metemos sarmientos, fajuelos, si estamos en Robres, porque están secos, y ahora vamos a echar unas ramas de pino que tenemos arriba y a leña más recia. Está toda la leña. Bueno, ahora cuando coja el fuego bien, porque todavía tenemos un invierno de mucha agua y está la leña muy húmeda, cuando ya recoja bien el fuego, pues habrá de estar 5 horas cociéndose este tipo de conejo, por lo menos. Pues después de 4 horas con este fuego, vamos a retirarlo ahora y a ver qué sorpresa tenemos debajo. Vamos a ver cómo va saliendo esto. Bueno, tiene buena pinta esto. Ya veis, aquí está rustidico y todo ya. Muy bien, este quizás esté el mejor de todos. Le habrá caído más fuego. Venga. Bueno, pues dispuestos a comérnoslos. Pues vamos a preparar conejo mechau. Aquí tenemos el conejo, el tocino y la sal. Este tocino hay que rebozarlo con papel y después remojarlo con agua y ponerlo al fuego para después cuando enciendas que baje ardiendo. Antes lo hacíamos con palos, porque hemos hecho muchísimos, pero el palo a lo mejor se calienta y se pega fuego y así aquí no hay problemas de eso. ¿Preparado ya?
unos cortes por aquí para cuando se sazone sale doble mejor. Ahora se le echa ya la sal. Bueno, pues esto listo. Ahora hay que preparar el tocino, que hay que rebozarlo aquí en un papel, porque si no después no sale la grasa. Esto ya está preparado. Ahora se remoja bien para que no se queme enseguida el papel y se enruena allí en el fuego. Y ahora se enruena con fuego. Ahora preparar el terreno ya para poner el conejo en su sitio. Se saca el fuego ya y a ponerlo a asar. Bueno, pues así habrá que estar una media hora o así. Ahora vuélvelo de lado. Hombre, pues es mejor darle 2 o 3 vueltas para que no se queme y se vaya haciendo poco a poco. Este es el tocino. Tiene que ser todo grasa, todo tocino blanco. Y ahora tan pronto como se caliente, pues ya empezará a bajar. Ahora ya, mira, para llegar y dale, que se enfríe un poco y los comensales que están esperando ya con buena gana. Pues vamos a hacer liebre con judías para unas 8 personas, que se necesita pues sobre 1 kilo de judías, una librea un poco maja y después ya ajos, el aceite y a cocer. La parte delantera, el costillar. Estas son las espaldas. ¿Echamos el aceite ya? A ver si se calienta. Ahora echar la liebre ya porque está el aceite caliente, rugiente. Ahora cubrirla bien de agua hasta que se cuezca. Otra jarra. Pues sí, he echado 3 jarras de agua como esta. Y seguramente habrá que añadir más. El agua ya está ahora echada toda. Habrá que seguir hirviendo por lo menos 1 hora, si no es más. Y ahora echaremos ya los ajos y terminaremos de cocer las judías para cuando esté cocida la liebre, júntalo todo. Ahora los ajos. Pelaos que los tengo ya preparados y todo aquí. Sobre 3 cabezas, dientes no sé cuántos van.
Ahora échale la sal, que no le falta otra cosa ya. Completo. Ahora ya nada, en echar la sal ya tiene que estar por lo menos una hora cociendo. Ahora la liebre ya está cocida. Las judías las tenemos también cocidas ya. Y agrégalas y pégales un hervor unos 10 minutos y se terminó. Ya dale. Nada, 10 minutos. Que tomen gusto y a servir después de reposado. Bueno, la liebre y las judías están ya guisadas. A sacarlas, a reposar y a servir. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.